Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis a fondo. Hoy es jueves 26 de febrero de 2026 y bueno, tenemos por delante una inmersión verdaderamente fascinante. Sí, hola. La verdad es que es un material muy especial el que traemos hoy. Totalmente. Para quienes nos escuchan con ese deseo de optimizar su tiempo y extraer, digamos, el conocimiento más valioso de textos que a veces son un poco complejos, hoy tenemos una misión muy concreta. Eso es, vamos a desgranar un documento que lleva por título Las 95 tesis psicocristianas. Y bueno, es un material extenso con un enfoque que intenta construir puentes entre dos disciplinas que no siempre se llevan bien. Claro, la fe y la psicología, pero a ver, no vamos a perdernos en cada una de las 95 afirmaciones ni a repasar introducciones largas. La misión de hoy es actuar como un atajo directo a la información más destilada, centrándonos exclusivamente en dos partes clave. Exacto. Nos vamos a centrar en la tesis número 3, que aborda cómo alcanzar una sensación de felicidad permanente, y luego en las palabras de conclusión del autor, que ya adelanto son muy reveladoras. Fíjate que me parece una selección súper pertinente para el momento actual. O sea, estamos ante una exploración que intenta reconciliar la fe cristiana, por un lado, y la psicología clínica moderna por el otro. Y es que históricamente se han mirado de reojo, ¿verdad? Con bastante recelo. Sí, desde luego. Y vivimos en una época marcada por una sobrecarga de información inmensa, unos índices de ansiedad, bueno, por las nubes. Altísimos. Y una desconexión interna que afecta a muchísima gente. En este escenario, el autor plantea que integrar la salud mental con las creencias espirituales no es un lujo, es una necesidad vital para quienes poseen algún tipo de fe. Claro, es que el texto no pretende diluir la ciencia con la religión ni hacer una mezcla extraña. Lo que hace es presentar un marco donde ambas dimensiones intentan coexistir para ofrecer herramientas reales frente al estrés diario. Y ese intento de integración pone sobre la mesa un escenario muy curioso. O sea, en la sociedad actual existe una presión abrumadora por alcanzar una especie de perfección, ¿no? Totalmente. Una presión agotadora. Es como si hubiera dos frentes paralelos. Por un lado, una presión psicológica brutal, impulsada sobre todo por las redes sociales, para estar siempre felices, hiperproductivos, creciendo constantemente. Sí, la dictadura del positivismo. Exacto. Y por otro lado, para quienes tienen convicciones religiosas o filosóficas fuertes, hay una exigencia de ser inquebrantables, de no mostrar dudas ni vulnerabilidades nunca. Y esa doble carga a menudo deja a las personas completamente silenciadas. Este análisis que vamos a hacer hoy busca precisamente desmenuzar cómo el autor intenta aliviar esa carga. Desmitificar la perfección inalcanzable, básicamente. Eso es. Si conectamos este planteamiento con el panorama general de la salud mental, la relevancia de hablar de esto es innegable. Cualquier persona que busque bienestar emocional a menudo se topa con un muro al intentar reprimir el dolor humano. Claro, justificando esa represión en nombre de la fortaleza de carácter o de la fe, que es algo muy común. Efectivamente. Lo que propone el texto en la tesis 3 es un mapa para navegar esa tensión, mediante una honestidad radical. El autor la defiende como el primer paso insustituible hacia cualquier tipo de paz duradera. Pues con ese mapa sobre la mesa, vamos a entrar de lleno en la primera gran parada de nuestra inversión, la tesis 3. Que ataca directamente la eterna pregunta de cómo alcanzar la felicidad permanente. Y empieza desde una perspectiva puramente psicológica, que es lo interesante. Sí. Arranca intentando redefinir lo que entendemos por felicidad. Argumenta que la felicidad duradera no es una euforia constante. A menudo la cultura popular nos vende la felicidad como si fuera un subidón de adrenalina que nunca debe bajar. Como estar siempre en la cima de la montaña rusa. Exacto. Es como esperar que el clima sea siempre soleado, con 25 grados, sin una sola nube en el cielo, absolutamente todos los días del año. Y eso es irreal. Es una analogía fantástica. El texto propone que la felicidad real se parece más a una sensación estable de bienestar, propósito y coherencia. Esa analogía del clima ilustra perfectamente el primer fundamento que establece la tesis, desde la psicología, que es la aceptación emocional. Aceptación emocional. O sea, ¿que la felicidad estable no requiere eliminar la tristeza? Para nada. Consiste en aceptar las emociones negativas como una parte inevitable de la experiencia humana. Según esta visión, la resistencia activa al dolor es lo que acaba generando un sufrimiento crónico.
Fíjate que el texto incluye un ejemplo muy práctico para el diálogo interno. Sugiere repetirse una frase muy sencilla. Hoy me siento triste, pero no significa que haya perdido mi paz. Esa frase es poderosísima. Pero al leer esa parte sobre aceptar la tristeza, me surge una duda razonable. En la práctica, ¿cómo diferencia el autor entre aceptar una emoción negativa y simplemente resignarse o hundirse en ella sin buscar salida? Es una distinción fundamental en psicología clínica, y el texto la recoge muy bien. La diferencia radica en la identificación. ¿A qué te refieres con la identificación? Pues que hundirse en la tristeza implica creer que uno es la tristeza. Es decir, la identidad se fusiona por completo con la emoción. La aceptación que propone el autor, ilustrada en esa frase de «hoy me siento triste», reconoce la emoción como un estado transitorio. Como una nube que pasa por el cielo de la mente, siguiendo con la analogía del clima. Exactamente. Permite habitar la emoción negativa, procesarla y dejarla ir, sin que esto destruya la base de la estabilidad psicológica de la persona. Claro, una vez establecida esa base de aceptación, el documento avanza hacia el segundo fundamento psicológico. El propósito y el sentido. Aquí es donde entra un referente indiscutible. Sí, Viktor Frankl. El autor saca a colación a este psiquiatra inmenso. Quienes conozcan su obra, especialmente El hombre en busca de sentido, recordarán que sobrevivió al Holocausto desarrollando la logoterapia, que se basa justamente en encontrar un propósito. Frankl demostró que el ser humano tiene una capacidad asombrosa para soportar casi cualquier cómo. Es decir, cualquier circunstancia adversa, si tiene un porqué claro. Un porqué vital frente a un qué. El documento señala que las personas con mayor resiliencia se centran en ese porqué. Y el autor de las tesis toma este concepto y advierte sobre el peligro de basar la felicidad en el qué. ¿Qué bienes materiales se tienen? ¿Qué estatus profesional se ha alcanzado? ¿O qué imagen se proyecta? Esas métricas son fragilísimas. Viene una crisis económica o un problema de salud y se desmoronan por completo. Totalmente. Sin embargo, cuando el bienestar se ancla en un porqué, ya sea el cuidado de una familia, la creación artística, el servicio a una comunidad o el simple desarrollo intelectual, la persona desarrolla una resiliencia profundísima. El texto invita a reflexionar con una pregunta muy directa. ¿Qué propósito guía los días cuando la rutina se vuelva pesada? Es una pregunta que todos deberíamos hacernos. Pero esa búsqueda de propósito plantea un reto inmediato. ¿Qué ocurre cuando ese propósito ideal choca con lo que la persona hace realmente en su día a día? Ah, claro, ahí entramos en terreno pantanoso. Exacto. Y esto enlaza con el tercer fundamento psicológico de la tesis, lo que el autor llama coherencia interna. Sostiene que la paz interior se genera cuando las acciones, los pensamientos y los valores éticos están alineados. Subraya la inmensa cantidad de energía psicológica que consume vivir manteniendo una fachada. Buscar agradar siempre a todo el mundo o evitar conflictos a costa de traicionar los propios valores es agotador. Para visualizar esa falta de coherencia, que en clínica conocemos como disonancia cognitiva, el autor usa o podemos usar una imagen muy gráfica. Imaginemos que vamos conduciendo un coche y pisamos el acelerador y el freno al mismo tiempo. Eso es. El motor ruge, las piezas se calientan muchísimo, se desgastan rápido, pero el vehículo apenas avanza. Es una fuga de energía brutal. Es exactamente lo que le ocurre a la mente humana, cuando los valores van en una dirección y las acciones van en otra. El autor la identifica como una de las mayores destructoras de la paz mental. Y muy ligado a esa necesidad de no fingir, de ser coherente, el cuarto fundamento nos habla de las relaciones sanas. Llama la atención que las investigaciones psicológicas que cita el texto sobre la felicidad siempre concluyen lo mismo. El ser humano es un ser social por encima de todo. Sí, pero fíjate, concluyen que las conexiones interpersonales auténticas protegen el bienestar emocional mucho más que el dinero o el reconocimiento público. Es que el enfoque no está en acumular amistades en redes sociales o conocidos. Está en cultivar espacios donde haya una verdadera coherencia y no sea necesario llevar una armadura social. Poder ser vulnerable, en definitiva. Las relaciones donde se permite la vulnerabilidad actúan como un amortiguador contra el estrés agudo. Es un factor protector increíble. Y para llevar todos estos conceptos a la acción, que no se queden en teoría, el texto proporciona un quinto punto dentro de esta sección psicológica, una serie de rutinas mentales muy prácticas. Propone intervenciones breves pero muy constantes. Enumera la práctica de la gratitud diaria,
dedicar 5 minutos a la reflexión silenciosa para pausar la sobreestimulación de la mente y una técnica muy conocida en terapia, el reencuadre cognitivo. El reencuadre cognitivo es oro puro para la vida diaria. Aunque suena muy técnico, el documento ofrece un ejemplo pasando del victimismo a una mentalidad de aprendizaje. Sugiere cambiar un pensamiento de derrota por la frase: «Esto no me destruye, me enseña». Es un cambio de perspectiva radical. Pero para aterrizar esto, imaginemos un escenario cotidiano en la vida moderna. Alguien recibe una crítica muy dura en el trabajo o no consigue ese ascenso que esperaba. ¿Cómo aplicaría el autor este reencuadre en un caso así? Pues mira, en ese escenario laboral, el pensamiento automático, que suele estar impulsado por el ego y el miedo, suele ser: soy un fracaso, mi carrera está estancada, mis jefes me odian. Y eso genera una respuesta fisiológica inmediata, de estrés, ansiedad, no duermes. Claro, te bloquea. El reencuadre cognitivo que propone el autor no consiste en engañarse a uno mismo y decir de repente: «¡Qué alegría haber perdido el ascenso! ¡Me encanta!». Sería un positivismo falso. Exacto, una negación de la realidad. Consiste en reestructurar la narrativa interna hacia algo útil. Pensar: esta crítica señala una debilidad en mis habilidades que ahora puedo mejorar. O pensar: no he conseguido este puesto, lo cual me indica que quizá deba buscar crecimiento en otra área o en otra empresa. Eso es. Fíjate que no cambia la realidad objetiva del rechazo. El rechazo ha ocurrido, pero transforma radicalmente cómo el cerebro procesa esa adversidad. Pasa de percibir una amenaza letal para la supervivencia a identificar un área de entrenamiento. Visto así, todo este bloque psicológico construye un andamiaje mental bastante sólido. Es un buen punto de partida. Unos cimientos estupendos. Pero a partir de aquí, la tesis 3 da un giro muy interesante de cara a la segunda mitad. El autor cambia de tercio y se adentra en la perspectiva puramente espiritual. Que para un lector puramente secular podría parecer un salto al vacío. Totalmente. Pero la cuestión que plantea el texto es: dentro del marco de creencias de una persona con fe, ¿cómo eleva o expande la espiritualidad de estos conceptos psicológicos que acabamos de ver? El autor argumenta que la espiritualidad proporciona un ancla trascendente, un ancla que fortalece ese andamiaje psicológico del que hablábamos. ¿Y cuál sería el primer pilar de esa parte espiritual? El primer pilar que presenta es la necesidad de anclarse en lo eterno, en lugar de en lo cambiante. Claro, si observamos el ritmo de la vida hoy en día, todo fluctúa a una velocidad de vértigo. La economía, el trabajo, la salud, las opiniones en redes sociales. Lo que hoy es válido, mañana está cancelado. El texto advierte que si la base de tu estabilidad emocional está cimentada en circunstancias que pueden alterarse de un día para otro, vas a vivir con un nivel de ansiedad crónico. Es inevitable. Es como la analogía de la construcción de una casa. Las herramientas psicológicas y el autoconocimiento serían unos materiales de excelente calidad para levantar los muros, ladrillos de primera. Pero si esos muros se construyen sobre arena movediza, que serían estas circunstancias externas inestables, la casa corre peligro de hundirse ante la primera tormenta seria. La propuesta espiritual es poner el centro de gravedad interno en conceptos inmutables, que para el autor se traducen en el amor ágape, la sabiduría o la propia divinidad. Pretende ofrecer un cimiento de roca sólida, y esta idea enlaza de forma supernatural con el segundo punto espiritual que aborda el texto, la entrega y la confianza frente a la necesidad de control. Esa necesidad de controlarlo todo es, desde el punto de vista del autor, una de las mayores fuentes de neurosis hoy en día. Es que vivimos obsesionados. Agendas milimétricas, monitorización constante de datos de salud en el reloj, predicción de escenarios. Todo crea una ilusión de control que luego la realidad se encarga de romper. Y duele cuando se rompe. El documento introduce aquí el concepto espiritual de la rendición, de soltar el volante ante las variables incontrolables de la vida. Destaca una máxima que considera liberadora. ¿Cuál es? No siempre entiendo, pero confío. Uf, qué potente. Resulta súper llamativo cómo una frase de corte tan espiritual actúa casi como un mecanismo de liberación psicológica instantánea. Es una manera de desactivar la ansiedad anticipatoria, esa necesidad angustiosa de tener que resolver cada interrogante del futuro ahora mismo. Siguiendo con los pilares espirituales, el tercer elemento que propone el autor para consolidar esta felicidad es el servicio y la compasión hacia los demás. Y aquí explora una paradoja que choca de frente con la mentalidad individualista de nuestra época. Sí, sugiere que la verdadera plenitud se alcanza al ayudar a otros. Lo resume en la premisa: cuando doy, no pierdo.
Me lleno. Es una paradoja que desafía por completo la lógica del mercado y de la acumulación. Desde una visión egocéntrica, dar tiempo, energía o recursos siempre se percibe como una pérdida neta en la cuenta de resultados. Claro, es tiempo que no dedico a mi propia productividad. Sin embargo, el autor sostiene que el acto de servicio desinteresado expande la capacidad interna de la persona para experimentar satisfacción. Reconecta al individuo con su entorno y mitiga el aislamiento. Y a esto, el texto suma un cuarto punto vital sobre la práctica diaria. Hace una distinción muy aguda entre la madurez y la inmadurez en las rutinas espirituales, concretamente en la oración o la meditación profunda. Sí, hay un matiz ahí que el autor señala con bastante firmeza y me parece fundamental. Describe una espiritualidad inmadura como aquella que trata a lo divino como si fuera una especie de máquina expendedora, o un algoritmo al que tú le introduces peticiones, le das al botón y esperas obtener beneficios materiales específicos. Esa distinción intenta corregir el pensamiento mágico que a menudo genera grandes frustraciones. Cuando la máquina expendedora no da el refresco que pediste, la fe se desmorona. Exacto. En contraposición, define la oración madura no como un monólogo de exigencias, sino como un ejercicio de escucha, de sintonización y de conexión relacional genuina. Y finalmente, el quinto punto de esta sección espiritual es un llamado a vivir con plena conciencia en el presente. El autor describe cómo la mente tiende a vivir secuestrada, Oscilando entre los remordimientos por el pasado y el miedo por el futuro, sin pisar nunca el momento actual. El argumento central aquí es que la paz interior no es una meta geográfica o temporal que se alcanza al lograr un gran objetivo. Es un estado que, a través de esa conexión espiritual y psicológica, ya está disponible en el ahora. Para quienes estén intentando organizar toda esta información, que es mucha, el autor realiza al final de la tesis 3 una síntesis comparativa maravillosa. Pone frente a frente los dos grandes bloques. Como si fueran las dos alas de un mismo avión, necesarias para mantener el vuelo. Así es. Por un lado, el pilar de la psicología. Su base es el autoconocimiento y la aceptación emocional. Su método requiere un propósito vital, relaciones sanas y coherencia ética. Y su resultado, la estabilización mental. Y por otro lado, el pilar de la espiritualidad, cuya base es la conexión con lo trascendente. Su método de avance es la confianza, la entrega y el servicio altruista. Y su resultado es un sentido de plenitud profunda. El argumento del autor es que estas disciplinas no compiten por el mismo espacio mental, sino que se superponen para restaurar al individuo de forma holística. Me parece brillante. Es una síntesis muy elegante. Pues tras analizar esta integración, entramos ya en la segunda y última fase de nuestra inmersión de hoy. Damos un salto hacia el final del documento para abordar las palabras de conclusión, Que son el broche de oro de todo este recorrido. Es súper destacable que, después de un análisis tan exhaustivo de herramientas, técnicas y tesis, el autor no opta por cerrar el libro con un tono triunfalista. No es el típico manual que te promete convertirte en un ser invencible, impermeable al sufrimiento. Huye totalmente de eso. De hecho, advierte explícitamente que todo el entramado de las tesis no tiene como objetivo demostrar fortaleza frente a los demás. Ni mucho menos justificar o romantizar el dolor humano, que es un riesgo común en cierta literatura. Es que esa advertencia final representa un cambio de paradigma bestial respecto a mucha literatura de autoayuda o textos religiosos tradicionales. Suelen concluir imponiendo una nueva carga, la obligación de aplicar a la perfección lo aprendido para no ser un fracasado espiritual o emocional. El autor opta por una conclusión basada en la vulnerabilidad extrema. Plantea que el verdadero objetivo de este proceso psicoespiritual es dotar a la persona del valor suficiente para mirar a la divinidad sin miedo y para mirarse a sí misma en el espejo con total honestidad y compasión. La vulnerabilidad deja de presentarse como un defecto o un error del sistema que hay que corregir, para erigirse como el motor principal de una vida auténtica. Y para ilustrar esta perspectiva, el documento utiliza un ejemplo que desafía muchas interpretaciones históricas. Toma el modelo de Jesús frente al dolor, pero alejándose deliberadamente de la visión estoica o de imperturbabilidad que a menudo se le ha otorgado a lo largo de los siglos. El autor argumenta que esta figura no atravesó el sufrimiento por poseer una resistencia sobrehumana o una insensibilidad al miedo, sino porque aceptó plenamente su condición humana, con toda la fragilidad que eso conlleva, sin sentir vergüenza. Lo interesante de este enfoque no es solo útil para el lector creyente. Desde un punto de vista puramente analítico y psicológico, el documento utiliza esta figura histórica como el arquetipo definitivo de la vulnerabilidad aceptada.
El texto desmiente categóricamente que este arquetipo glorifique el sufrimiento por puro masoquismo. Por el contrario, destaca episodios muy humanos, momentos donde pidió ayuda a sus amigos más íntimos en medio de una angustia extrema. O cuando mostró tristeza pública y lloró ante la pérdida de un ser querido. Verbalizó su miedo y, algo muy importante, buscó el aislamiento para descansar cuando experimentaba agotamiento físico y mental. Resaltar esa faceta tan humana me parece una estrategia directa del autor para desmantelar la cultura de la resiliencia tóxica. Absolutamente. Especialmente cuando llegamos a la parte donde el texto redefine el concepto de fidelidad. Hay una sección en la conclusión que busca desmontar presiones muy arraigadas en nosotros. Afirmando algo que me parece liberador. Dice, aguantar no es endurecerse, ser fiel no es silenciar el alma, cansarse no es fallarle a lo divino. Es una afirmación que dinamita la culpa por completo. Pero, ¿cómo se traduce esto en el día a día de una persona que siente que debe y que tiene que poder con todo? Se traduce en desarticular la idea de que el valor personal o espiritual se mide por tu capacidad de soportar cargas inhumanas en silencio. El autor explica que ningún sistema de creencias sano requiere siervos rotos que sigan funcionando a base de represión emocional. Como si fuéramos engranajes de una maquinaria que no tiene permitido detenerse jamás por miedo a decepcionar. Exacto. Lo que se fomenta es una honestidad emocional profunda. Reconocer el agotamiento o la incapacidad temporal para seguir adelante se convierte, bajo esta lente, en un acto de profunda lucidez y madurez. Esto nos lleva a cuestionar nuestra propia definición de madurez frente a la crisis. Según las líneas finales de este material, la madurez no se demuestra apretando los dientes y manteniendo una fachada impecable cuando internamente hay un colapso. El famoso silencio estoico, que a menudo se aplaude tanto socialmente, es analizado por el autor como una posible máscara. Una máscara que esconde orgullo o un miedo paralizante a no ser considerado suficiente por tu entorno. La verdadera madurez, sostiene el texto, se manifiesta en la capacidad de acercarse a los demás o a la propia espiritualidad, admitiendo la falta de fuerza sin temor a ser juzgado o rechazado. Abraza la imperfección por completo. Y todo este recorrido conceptual culmina en la cita final del documento. Sí, es una frase que el autor diseña como una especie de refugio psicológico, una válvula de escape tras la densidad teórica de las 95 tesis. Llama mucho la atención por su aparente sencillez, pero encierra toda la filosofía de la obra. Las palabras de cierre dicen así: Jehová, hice lo que pude, y tú sigues siendo suficiente. ¡Qué belleza! Independientemente de las creencias de quien lo lea, representa una rendición total frente al agotamiento. Es el acto de soltar finalmente el control y abandonar la autoexigencia desmedida. Si analizamos la anatomía de esa frase, la primera parte, hice lo que pude, funciona como un ejercicio de aceptación radical de los límites humanos. Reconoce el esfuerzo invertido, sí, pero también la incapacidad de controlarlo todo. Y la segunda parte, y tú sigues siendo suficiente, actúa como la transferencia de la carga. Es la persona reconociendo que no tiene que ser el salvador incombustible de su propia vida. Confía en que un marco mayor sostiene lo que ella no puede sostener. Como bien subraya la conclusión de la obra, admitir esto no es un acto de debilidad o derrota. Es la esencia misma del descanso mental y espiritual real. Con el análisis de este cierre tan reflexivo, creo que es el momento idóneo para hacer una recapitulación del terreno que hemos cubierto hoy. Hemos hecho un viaje muy completo. Hemos transitado desde las bases clínicas de la mente hasta las interpretaciones más profundas del propósito espiritual, siempre siguiendo el marco de este autor. Se ha argumentado que integrar la psicología moderna con las creencias espirituales no diluye ninguna de las dos esferas. Al contrario, ofrece a las personas un enfoque mucho más resistente ante las crisis y más compasivo con la propia fragilidad humana. Hemos repasado que la felicidad no reside en una euforia constante, sino en la coherencia interna y la aceptación emocional, y la conclusión de que la verdadera fortaleza se encuentra, paradójicamente, en la vulnerabilidad. Ha sido un análisis súper revelador sobre cómo se cruzan la mente y la creencia. Y para cerrar la sesión de hoy, resulta muy oportuno extraer una última reflexión de todo lo hablado. Una pregunta para que quienes nos escuchan puedan darle una vuelta desde su propia experiencia. ¿Te escuchamos? A lo largo del documento se evidencia que tanto la ciencia psicológica como la espiritualidad madura coinciden en un diagnóstico claro. Reprimir el dolor,
Utilizar mecanismos de negación y fingir una invulnerabilidad constante genera un profundo desgaste interno que acaba aislando a la persona. Es un peso insostenible. Ante esta evidencia, la cuestión que queda sobre la mesa es la siguiente. ¿Cuánta energía vital, creatividad y bienestar recuperaríamos como sociedad si dejáramos de aplaudir el agotamiento crónico y silencioso como si fuera una gran virtud y empezáramos a reconocer la petición de ayuda como el acto más profundo de valentía psicológica y sabiduría humana? Es una reflexión que invita a replantear por completo nuestra relación con la autoexigencia. Quizás el mayor acto de fuerza no sea resistir en soledad, sino tener el valor de pedir apoyo cuando los cimientos tiemblan. Con esta idea en mente, queremos agradecer profundamente el tiempo y la atención prestada a este análisis a fondo. Ha sido un auténtico placer desgranar la estructura de este material y explorar sus múltiples aristas con vosotros. Nos despedimos afectuosamente con la esperanza de que este recorrido haya aportado perspectivas útiles para afrontar los desafíos del día a día. Hasta la próxima inmersión.